Sí, sin duda. A ver, muchas veces es más cómodo ser oposición que oficialismo y hay una realidad. El bloque oficialista siempre tiene que mostrarse no solamente sólido a la hora de la votación de un tema, sino defender con argumentos sólidos la política de Estado que está llevando adelante el Ejecutivo. Uh-huh. Y cuando estás en la oposición te permite cuestionar cosas que por ahí no te das cuenta en el momento. Muchas veces lo ves después. Lo digo porque es como que estuve de los dos lados del mostrador en esta oportunidad. Así que ha sido una experiencia enriquecedora. Siempre se aprende. Yo soy un convencido que en la vida uno va aprendiendo todos los días algo nuevo. Nadie se la sabe toda. Y también te permite por ahí indagar en qué está bien, qué no está bien y qué es lo que piensa la gente y cómo piensa la gente en función de lo que se muestra desde el poder político, desde el gobierno, ¿no es cierto? Porque yo veía que había situaciones que si hubiese sido en otra gestión hubiese meritado un corte de calles, una pueblada, y ahora es como que no pasa nada. Muchas veces tiene que ver cómo se maneja la política desde el Ejecutivo y cómo les salen los mensajes desde dentro del municipio. Y te digo más, estando en la función muchas veces te enteras más cosas en la calle que dentro del municipio. ¿En la función de qué? ¿De opositor? De opositor, te enteras más, y muchas más cosas. Es más, o sea, yendo a cumplir con la formalidad de asistir a las comisiones, a las sesiones, que bueno, es una obligación, no conoces acabadamente todo lo que pasa. Está muy circunscrita a los temas que se tratan, pero cuando vos estás en la calle ves las cosas diferentes. ¿Qué querés decir con eso? Digamos, a ver, para vos la gestión no es tal como se dice, o no, yo creo que cómo se vende, entre comillas. Cómo se vende, exactamente. Yo creo que todas las gestiones políticas tienen una cuestión de marketing, y ha habido gobiernos que han utilizado muy bien el marketing político, hasta el marketing comercial, de cómo vendes una obra, porque es así, cómo la mostras y cómo se plasma, porque después las quejas no son lo mismo. O sea, el hecho de que por ahí también la gente elige qué creer, ¿no es cierto? Y eso te pone en unas situaciones a veces un poco extrañas, porque decís, tanto cambio la cuestión o la situación como para que gente que pensaba de esta manera ahora piense de otra y no haga lo que hacía en otras situaciones, o en las mismas situaciones en otros gobiernos. Entonces, eso te sorprende, ¿viste? O sea, cosas que decís, bueno, entonces cómo cambia la gente a veces, según donde esté. En tu participación legislativa, ¿qué lograste personalmente? ¿Qué se logró desde el Consejo? ¿Qué faltó? Mira, lo que se logró, una de las cosas que me satisface mucho es haber conseguido la aprobación de la reserva hídrica del Canal San Carlos, porque esto era algo que se había planteado alguna vez en la gestión del Rodi. Doña Elena Valle había trabajado muchísimo sobre eso, es una persona a quien respeto, quiero y admiro también, y creo que a lo mejor hoy hay gente que no lo dimensiona, pero esto es a futuro. Así como los colonos hicieron el canal, no solamente pensando en ellos, sino sabiendo que eso los iba a trascender, sin darse cuenta a lo mejor. Esto también, porque el crecimiento vertiginoso que ha tenido la ciudad en los últimos 20 años, porque hoy no tengo un censo, pero me atrevería a decir que más del 30% de la gente que vive en Colonia Carolla no nació en Colonia Carolla. Entonces por ahí hay cuestiones que no conoce, y poder uniformar esas cosas y dejarlas planteadas para el futuro es un logro muy importante. A pesar de que nosotros, al principio cuando se presentó el proyecto, estuvo guardado durante 1 año y medio. Hubo también hasta una conveniencia política del oficialismo de utilizarlo por el mentado loteo del Camino Los Molles. Entonces, pero aún así todo, me alegro mucho de haber poder conseguido eso. Se habló en estos últimos días con el nuevo consejo, integrantes del nuevo consejo que va a asumir el martes, de que en esta gestión que está terminando se cajonearon varios proyectos de la oposición. ¿Eso fue así? Se habla de una cifra que hasta dentro del mismo consejo
desmintieron de la cantidad de proyectos aprobados, los proyectos cajoneados. Muchas cosas, o sea, es como que llegaban al proyecto, al recinto, llegaba al recinto y por ahí decía, bueno, se pasa a comisión. Y no se trataba en la comisión, pasaban meses sin tratarse, quedaba para el año siguiente. Como decía un concejal mandato cumplido que ya no está entre nosotros, a quien yo aprecio mucho, le aplican el artículo sexto de basura, o sea. Entonces, sí, fue así, o sea, se guardaron algunos proyectos y después obviamente se los trajo de nuevo a la mesa de discusión, pero incluso ya pasando el año parlamentario, cuando por una cuestión de acuerdo se dijo, bueno, a ver, los proyectos que quedaron en comisión al año siguiente los vemos para que no queden ahí, porque si no, lo lógico de la técnica legislativa es volver a representar el proyecto en la sesión, claro, que vuelva a pasar a comisión, o sea, son las cuestiones del manejo, digamos, operativo de lo que es un consejo liberante. O sea, sigue siendo difícil ser concejal opositor en cualquier ciudad, sí, imagino. Y yo imagino que si la nueva oposición, Matías Peralta Cruz, Hernán Ardiles, Dolores Manubén, presentan esta idea de congelar las tasas durante un año, uno imagina que también ese proyecto va al mismo destino, capaz, ¿no? que también le apliquen el artículo sexto. Pero bueno, de hecho fue así, o sea, yo recuerdo cuando se habló de la emergencia económica, bueno, nosotros planteamos primero el congelamiento de de los salarios de la planta de personal político, no del personal de planta ni los contratados, no, del personal político, que se incluye el Consejo Liberante, Tribunal de Cuentas y Ejecutivo. O sea, no lo trataron hasta recibimos una nota del sindicato basándose en el artículo 144 de la Carta Orgánica, defendiendo hasta el sueldo del intendente. Es la primera vez en la historia del sindicalismo de Coronel Carolla que veía que defendían hasta el sueldo. O sea, fue una cosa. A ver, yo decía, si estamos en emergencia, entonces empecemos a dar el ejemplo nosotros y ajustémonos nosotros primero, antes de ir a ajustar al vecino, porque, digamos, tenemos que dar el ejemplo si estamos tan mal. Entonces, bueno, ahí se genera una serie de chicanas. Es lo mismo cuando se habló, cuando nosotros presentamos el proyecto, que quedó sin efecto, obviamente, pero no lo trataron. Cuando se planteó lo de la reducción de las tasas de inspección electromagnética que cobra el municipio en la boleta de la cooperativa, bajarla del 17%, también tuvimos un intercambio ahí con el intendente en una de las sesiones, lo mismo con la tasa del gas, que es del 12%, también reducirla, que después finalmente se terminó reduciendo. ¿Por qué? Porque vino una imposición del gobierno de la provincia, que para que poder acceder a algunas obras, tenía que bajar la tasa de gas. Sea, el proyecto de ustedes no, pero porque vino del oficialismo y sobre todo porque vino del gobierno de la provincia de Córdoba, sí lo hicieron. Lo mismo sucedió con la reducción impositiva, que también lo planteamos, porque vino en el marco del acuerdo provincia-nación, reducir las tasas, o sea, bajar la carga impositiva. Ahí sí se unificó y eso fue lo que se logró con la reducción de la tasa de comercio, por ejemplo, de lo que es monotributo, que en el caso que aquel que no tiene monotributo, que es responsable inscrito, no le afecta, o sea, no lo cubre, digamos. Entonces, pero ahí sí se pudo, y cuando nosotros lo planteamos, no, porque nos desfinanciamos el municipio, porque antes era así, o sea, siempre se iban por la tangente. Entonces vos decís, eso te sirve también porque ahí ves como de acuerdo a donde estás parado es lo que te conviene o no te conviene. Termina la gestión y creo que sin dudas el episodio más caliente de los 4 años fue la enmienda, del proyecto de la enmienda de la Carta Orgánica, ¿no? Y el referéndum. Se van y no saben si la justicia considera que eso fue legal o no. Eso... que queda esa espina de aunque sea la justicia emitir alguna resolución, pero que se expida con algo, ¿no? En lo personal, o sea, si me quedaba un atisbo de esperanza de que la justicia fuese justa alguna vez, ya lo perdí. O sea, no se pueden esperar porque los tiempos judiciales, o sea, el constitucionalismo argentino está basado en el constitucionalismo americano y hay un montón de jurisprudencia, pero amplísima, cómo deben ser las reformas de las cartas orgánicas de las constituciones nacionales y provinciales, que tienen que ser un acuerdo de fuerzas políticas, porque se supone que la Constitución nos contempla todo y la Constitución no tiene color político, porque es la ley madre, es la que rige el sistema jurídico y sienta las bases de la institucionalidad en la República.
Yo creo que lo que fue un atropello de la República, un avallazamiento a un poder como es el Consejo Deliberante, el no respeto de la ley, acabadamente, y bueno, entonces vos decís, si con 5 concejales hicieron lo que hicieron, no me quiero imaginar lo que va a hacer con 6 concejales ahora, o sea, ahora tienen mayoría automática, o sea, con la diferencia que la Carta Orgánica pone un freno de 5 años, porque claro, si no en este consejo con 6 concejales automáticamente pueden llamar a convención constituyente, modificar. Cuando aparte nosotros presentamos un proyecto de reforma de Carta Orgánica con convencionales constituyentes, con muchos más puntos. Tenemos un artículo muy controvertido en el sentido de que no porque esté mal el artículo, sino que es muy rígido en cuanto al tema de las excepciones, cuando sabemos que hoy por hoy en la obra pública hay un montón de... No usan la palabra excepciones porque queda mal, pero dicen disposiciones transitorias, permisos transitorios. Termina siendo una excepción. O sea, pero más allá de todos los fundamentos que ustedes plantearon, y los he escuchado decir desde la oposición, que aunque sea una resolución de la justicia diciendo que Brandán tenía razón, aunque sea como para que les respondieran ese pedido. No, pero más allá de decir quién tiene razón, porque esto no es quién tiene razón, es darme el fundamento jurídico, legal y técnico que me esté asegurando que lo que se hizo está ajustado a derecho. Claro. Y no lo consiguieron. Pero no nos respondieron, o sea, porque aunque sea que me digan, miren, ustedes a lo mejor hicieron el planteo bien, pero por esto, como dicta el sistema jurídico argentino, es viable. Es decir, bueno, está bien, me quedo tranquilo porque en definitiva yo planteé algo que podía hacer y a lo mejor no, pero por lo menos tengo la razón técnica de por qué no es. Claro. Y me quedo tranquilo porque digo, bueno, está bien, fue una idea que a lo mejor no prosperó. O que te digan, bueno, no, a ver, esto está mal y no debería ser así. Mientras tanto lo dejamos. Recordemos lo que pasó, bueno, cuando fue las elecciones del 99 en la Comuna de Tinoco, o sea, la justicia federal, porque el fraude era un delito federal, recayó en el Tribunal Federal número 1, le dio la razón a quien en ese entonces era jefe comunal hasta que perdió la elección en el 99, Julio Romanuti, y recién lo inhabilitó a ejercer cargo público por 4 años después, al final del mandato, a quien hoy es presidente de la Comuna, que es Gustavo Busto. O sea, digo, si demoras 4 años en dar respuesta, ya no es justo, porque pues ya perdió el sentido, o sea, ya dejaste correr los plazos, o sea, parece que fuese hasta, no sé si hasta a propósito. Entonces digo, ¿qué garantías te da de la legalidad del hecho? Y cuando vos tenés Consejo Deliberante, no es solamente ir a las sesiones y a las comisiones, es estudiar, averiguar, investigar, escuchar al vecino, a todo el mundo. Y también he visto que muchas veces hay gente que con buena intención y que se acerca y te dice las cosas, y hay gente que pretende que vos pongas la cara sobre hechos de los cuales no tenés prueba. Claro. Y en este tiempo has puesto la cara, porque te has convertido, y lo sos, digo, referente de la Unión Cívica Radical, fuiste concejal en la época de Rodi, antes de eso estabas como presidente en el comité, después en la gestión de Luis Grión también estuviste en el comité. No, o sea, soy miembro del comité, pero en el sentido no teniendo un cargo, o sea, claro, por el hecho de ser afiliado uno es miembro, digamos, pero tuve una participación escasa, porque digo, bueno, también hay tiempos, o sea, son etapas. Para mí este es un ciclo que termina y ahora empieza otro ciclo. ¿Qué es que tu trabajo privado, ya te alejas un poco de la política? Yo voy a seguir participando en la medida que me necesiten también, porque nadie es imprescindible. Yo estoy dispuesto a colaborar en lo que haga falta, porque siempre lo he hecho. He participado en un montón de comisiones de otras cosas que no tienen que ver con la política, porque me gusta aparte, y aparte porque también, bueno, creo que uno tiene que participar en la sociedad, o sea, tratar de aportarle lo que uno pueda. Y bueno, después la gente decide si eso sirve o no sirve, ¿no es cierto? Pero yo no quiero ser el que se sienta a esperar a que las cosas pasen. Yo también quiero ser protagonista o quiero participar, y cuando hay algo que no me gusta, poder plantearlo, porque si no, quedarme en la queja solamente y no participar, o sea, me parece muy cómodo. Que hay gente que lo hace, bueno, porque lo hace, hay gente que lo hace porque no quiere, pero bueno, yo voy a seguir en la medida que pueda, lo voy a seguir haciendo, y lo que yo pueda aportar lo voy a hacer, porque aparte yo con los chicos nuevos que ingresan en el consejo, en el sentido de lo que es tanto Matías como Dolores y Hernán, hubo alguien que para mí fue un referente y que muchas veces me ayudó, que fue don Agustín Serafini,
por el cual siempre sentía afecto y un gran respeto, porque la idea es ayudar al otro a que el otro sea mejor que uno, o sea, y que a lo mejor no cometa los errores que cometió uno, porque eso lo enriquece y a su vez le sirve a la ciudad. Y bueno, si a ellos me necesitan, ellos pueden contar conmigo, ellos ya lo saben. Entonces, y yo pretendo eso, porque hoy en día también en el comité han empezado a participar un montón de chicos, como hacía mucho que no participan, y eso me llena mucho de alegría, porque quiere decir que hay futuro. Y entonces hay gente que se interesa por la cosa pública, que va a haber un recambio, y eso está bueno, y yo quiero eso, que haya gente que siga. No sé si lo nuestro fue mejor, fue peor, sirvió, no sirvió, o sea, pero por lo menos que haya alguien que siga los pasos y que por ahí que sea mejor que uno, que lo supere, porque esa es la idea. Uno no está toda la vida en esto, y aparte a veces, como te digo antes, son etapas. Este es un ciclo que se termina para mí y después veremos cómo sigue esto, ¿no es cierto? Alejarme no me voy a alejar, lo que sí ahora quizás me descanse un poco, me aboco un poco más a lo particular, porque durante estos 4 años fueron 4 años complicados por la situación del país también, y bueno, uno tiene una empresa familiar donde también tenés otras cuestiones, y no ha sido fácil compatibilizar todo. Entonces ahora, bueno, por ahí que por unos días, un tiempo, quiero estar un poco más sosegado y tratar de enfocarme en lo otro, pero no por eso me voy a ir, o sea, salvo que me echen. Dijo en una de las entrevistas Brandán que te va a extrañar, o sea, se van a extrañar esas discusiones, esos planteos. Amílcar Ñañez y Brandán son los 2 líderes referentes de cada uno de los sectores políticos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que creo que hay mucha pasión. En el caso mío, yo soy muy pasional y aparte me gusta, de chiquito siempre me gustó la política. Por ahí, yo siempre recuerdo el 83, yo tenía 9 años, o sea, en esta época, en el 83, estaba en plena campaña. Siempre me acuerdo con 9 años escuchar los discursos de Alfonsín. Y me acuerdo que también se veía los de Luder ese entonces en la tele, pero no sé por qué, pero yo escucho a Alfonsín y es como que decía, no entendía por qué me atraía tanto, y nunca me olvido que el 30 de octubre de ese año fue la primera y la única vez que mi papá sacó la camioneta y fuimos a la caravana, o sea, fue la única vez. Y eso me marcó de ahí en adelante, siempre me interesó, o sea, me interesó indagar, conocer la historia y todo eso, y bueno, soy un apasionado y creo que a Brandán le debe pasar más o menos lo mismo, con la diferencia que, bueno, yo no vivo de la política, yo trabajo en otra cosa, porque creo que el servicio público debe ser un tiempo, retirarse y si después tener la posibilidad volver, porque creo que también uno tiene que renovar los aires y creo que también tiene que renovar la política, dejar el lugar a otro. Y es una crítica que le hago a todos los políticos, incluidos los de mi propio partido. O sea, hay gente que hace del 83 que está, y es como que parece que estuviera becado ahí, no, siempre caen en algún lado, y yo creo que no, eso le ha hecho mal a la política argentina. Yo prefiero la renovación, porque siempre el que viene alguna idea nueva va a tener, y si se equivoca en algo, bueno, tenemos la posibilidad de cambiarlo, pero cuando vos te quedas con lo mismo, se anquilosan, se utiliza la democracia, que votar es una condición necesaria pero no suficiente para que haya democracia, y muchas veces utilizan la democracia y las herramientas para desmontar la participación democrática y la terminan transformando en una autocracia, como lo que pasa en Venezuela, donde tenés prácticamente un partido único igual que en Cuba. Entonces ahí no hay democracia, que digan lo que digan, pero no hay democracia. Bueno, a Brandán lo conociste de todas las funciones, ¿no? Secretario de gobierno, secretario del Consejo Deliberante, sí, prensa, funcionario de la provincia, lo tuviste como compañero en el Consejo, y ahora como intendente, ¿qué concepto te queda al terminar este primer periodo para él y estando vos adentro, ¿no? Como concejal opositor. Que es un político hábil, o sea, obviamente él duerme, se levanta, almuerza, desayuna, almuerza, cena, pensando en política, y es su trabajo, es lo que hace, entonces siempre va a tener una luz de ventaja con respecto a los que tenemos otra actividad donde no podemos estar las 24 horas enfrancados en eso. O sea, como decía, si no me equivoco, Sócrates, el hombre es un animal racional y obviamente él en este caso sería, haciendo una analogía, es un animal político. Brandán sería un animal político, porque él trabaja para eso.
Entonces, bueno, es más difícil competir así. No es la misma igualdad, no estamos en igualdad de condiciones. Pero es un político hábil, hay que reconocerlo. También ha sabido vender lo que ha hecho, y si no, vos fíjate que no hay foto. Por eso yo dije una vez en la apertura de sesiones del 2016, si no me equivoco, dije que es un buen marketinero. No hay foto de lo que haga o no haga que no esté él. O sea, es muy personalista en eso. O sea, que esas cosas tampoco a mí me gustan. Viniendo del radicalismo, que un partido más horizontal, cuando nosotros nos hicimos esas cosas como partido, nos fue muy mal. Si no, mira lo que le pasó a Angelos, cómo terminó, y la gente todavía sigue facturando eso. Si lo hubiese hecho un peronista, la gente no se lo factura, porque se olvida, es como que tiene más condescendencia con el peronismo. Porque lo primero que te dicen, algunos dicen, bueno, si son peronistas. Claro, o sea, como si por ser de radical tenés la mayor responsabilidad y no tenés derecho a equivocarte. ¿Qué tiene que hacer la Unión Cívica? Ya una de las últimas, porque ya nos estamos pasando, pero ¿qué tiene que hacer la Unión Cívica Radical? ¿Cuál crees que tiene que ser la estrategia en estos 4 años para pensar en un 2023 con más posibilidades de volver al gobierno? Y pienso en esta tendencia que han marcado los caroyenses de ciclos de 8 años, ¿no? Intercalados. Sí, yo creo que lo que tiene que seguir haciendo es seguir abriendo el comité, que la gente pueda participar, que la gente no tenga miedo de participar. Ojo, también el comité no es un lugar para ir, no es una agencia de colocaciones para que pueda entrar en la municipalidad. O sea, hago una autorreferencia, yo empecé en el 95, en la juventud no era nada, o sea, y esas las cosas se van dando, a veces te toca y a veces no. El tema es abrir el comité, seguir hablando con la gente, escuchar a la gente, ir armando una estrategia, digamos, de participación, hacer que la gente vuelva, porque también la gente como que se alejó porque muchas veces hubo algunas decisiones equivocadas, hubo gente que se creyó dueña del partido y empezó a seleccionar con el dedo, y esas cosas, bueno, a mí tampoco me gustan. Y de alguna manera en algún momento yo lo viví, entonces yo no pretendo eso. Yo creo que nadie es más que nadie, y es eso, hay que llegar de nuevo a la calle, a las bases, o sea, volver a ver a los viejos militantes, volver a ver, a atraer también a la juventud, o sea, que participen, que lo hagan por ellos mismos, o sea, no porque les bajen línea. Entonces, de a poco, o sea, va a ser un trabajo de hormiga, pero tiene que ser constante, ¿no es cierto? Incesante. Así. Tu último mensaje para la gente, que obviamente sos una autoridad electa, en el 2015 te votaron, por eso estuviste 4 años en el Consejo Deliberante. ¿Qué se dice? Ayer, en la última sesión, agradecimientos y disculpas hubo de parte de los ediles. Sí, en el caso de lo de ayer, bueno, fue así, disculpas porque yo soy muy vehemente con mis convicciones, mi forma de hablar, como dije antes, soy muy pasional, y a veces por ahí quizás me limito un poco en alguna expresión. Pero no lo hago de mala fe, no lo hago de mala leche, y aparte, o sea, trato de separar a la persona de la cuestión política. O sea, no voy en contra de personas, más allá que por ahí a lo mejor suena así, pero no es así. Entonces por ahí un poco es eso, porque a lo mejor alguien se sintió ofendido o agraviado más que ofendido. Entonces la idea no es eso, o sea, tampoco mi intención es agraviar. Lo de las llegadas tarde, las ausencias, ¿hay alguna autocrítica o crees que fue más político y exagerado? Yo creo que fue más político, porque aparte todos sabíamos del principio, y eso es algo que le planteé ahora, incluso ayer se lo dije a Alejandro, el presidente, que vean el tema de las comisiones, porque es cierto, uno no es concejal full time, no vivimos en la ciudad de Córdoba. Entonces, uno tiene que disponer un tiempo, y muchas veces las comisiones a la mañana, a los que trabajamos, se hace muy complicado acordar los horarios, porque muchas veces decís, bueno, pero siempre tenés un imprevisto. Entonces, decís, bueno, acomodar a la tarde, porque la gestión de Vicentín lo hicimos, o sea, lo hacíamos muchas veces a la tarde, porque cada uno tenía su actividad, e incluso a veces también hasta contraproducente para el propio municipio, tener un secretario 2 horas en la sala de Consejo Deliberante dando explicaciones en una comisión, cuando normalmente a la mañana es cuando mayormente la gente acude al municipio y por ahí necesita hablar con el secretario, y resulta que el secretario está en el consejo. Entonces, hasta esa fue una sugerencia del propio Vicentín en su momento: miren, no me tengan 2 horas un secretario ahí, porque acá viene la gente y necesita hablar con el secretario. Entonces, que el secretario también atienda a la gente, y que la comisión se pueda hacer a la tarde o a la noche.
Y el trabajo es lo mismo, e incluso a veces hasta mejor, porque no tenés interrupciones, no tenés nadie que te llame, entonces es hasta más cómodo también para trabajar y poder y producir más, porque eso lo que salga de ahí redunda en beneficio para la comunidad. El último mensaje es agradecerle a la gente la confianza en nosotros tres, agradecerle a Eli Peralta y a Guillermina porque nos complementamos muy bien. Ellas dicen que han aprendido de mí y yo digo que yo he aprendido de ellas. Ellas muchas veces han sido el balance para que yo no me salga de mis cabales muchas veces en algunas cuestiones, pero sobre todo la confianza de la gente que depositó el voto en nosotros en 2015 en Rubén Fantini. Agradecerle a Rubén porque él fue él me llamó, me tuvo en cuenta, entonces a quien le mando un saludo y a quien aprecio mucho también. Y bueno, a toda la gente del comité que nos apoyó, nos acompañó durante los 4 años, que estuvo ahí el pie de cañón con nosotros, haciéndonos el aguante, por ahí pasándonos alguna información, por ahí tirándonos algún proyecto, y que creo que la política, sobre todo en los pueblos donde todos más o menos nos conocemos, está bueno que participemos. Lo que sí tratemos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque eso va a ser el ejemplo, porque muchas veces uno dice una cosa y hace otra, y la gente no escucha muchas veces lo que uno dice, sino ve lo que uno hace. Y cuando vos errás y haces las cosas mal, eso también la gente lo toma y deja de creerte. Y eso es lo que y eso es lo que le hace daño a la política. Y después salen con el que son todos iguales. Yo no soy igual a los otros. No soy ni mejor ni peor, no soy igual, soy diferente. Y creo que mi incursión también es un poco eso, es decir, a ver, basta, ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre pensar que todo es malo? No, yo creo que siempre hay esperanza. Y eso es lo que también trato de transmitirle a los chicos, que sean persistentes, o sea, que no se desanimen en una derrota ni nada. O sea, es como, hay una frase que siempre me gusta decir a mí, la gota de agua orada a la piedra, no porque sea más fuerte que la piedra, sino porque es persistente. En el tiempo constante la termina perforando. Es así, y nosotros, nuestro camino es ese. Y bueno, hay que seguir hablando con la gente, con el vecino, escucharlo, asistir al que haya que asistir, y bueno, y seguir para adelante. Esto es una construcción, es el día a día, esto es como levantarse todo día y trabajar, o sea, nadie va a venir a traerte nada si vos no lo vas a salir a buscar, es así. El recorrido de un largo camino empieza con un primer paso, y bueno, hay que darlo. Y estamos en ese momento. Amílcar, muchas gracias por haberte llegado, también por hacer esta conclusión, y seguramente hablaremos el martes, porque también vas a estar presente en los actos de asunción de tus... Sí, es mi obligación porque es una forma de acompañarlo y es una obligación despedirse y recibir al que llega para que le salga el mayor los éxitos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.